esta sesión, sobre todo, es que os llevéis una visión práctica, ¿no? Dentro de donde vais a entrar ahora, que es en el mundillo de la búsqueda de empleo, que tengáis unos consejos y una visión desde una empresa de recursos humanos, ¿no? Más allá de que esta hora no queremos que sea tampoco una sesión donde escuchéis y más, sino que sea una sesión donde os llevéis cosas prácticas y donde podréis resolver dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien ha comentado Aurora, cualquier duda que tengáis, pues al final es el momento de plantearla. Entonces, bueno, queríamos empezar nuestra sesión presentando un poco quiénes somos para que no nos conozcáis. A ver, disculpan. Vale. La sesión la distribuiremos en una primera etapa donde nos presentaremos y luego iremos recalcando las diferentes etapas de lo que es un taller de orientación laboral, que creo que es algo que ya trabajáis con la gente de la universidad, pero lo iremos enfocando a una visión muy práctica, ¿no? de nuestra visión desde el punto de vista de recursos humanos de una empresa de selección de personal. Vale. A nosotros, pues si nos conocíais, Eurofins, ahora mismo somos la empresa número 1 nacional de recursos humanos y, bueno, es una empresa que nacimos hace ya unos 30 años en la zona de Casà, allí muy cerquita de Girona, y hemos crecido mucho en estos 30 años. Por si no nos conocíais, actualmente, pues como podéis ver, ya somos más de 1.200 compañeros, más de 150 oficinas, no solo en todo el territorio nacional, sino también a nivel internacional en varios países. Hemos terminado también con una facturación de más de 500 millones de euros, que se dice rápido, y creando muchos puestos de empleo indirecto, ¿no? Somos ahora una empresa de mucho peso, damos cualquier servicio de recursos humanos que necesite un cliente, pero quizá Eurofins, por lo que más se nos diferencia es por nuestra manera de trabajar, ¿no? Es lo que nos aporta un valor dentro del sector y esto es por la forma de trabajar que hacemos, ¿no? Habréis visto nuestro eslogan People First, se basa siempre en poner a las personas como centro de la organización, ¿no? y el bienestar de las mismas. Y esto se traduce en primer lugar en nuestro sistema de gestión interna, ¿no? Es un método que no suele ser muy habitual en el sector y es un liderazgo por valores, ¿no? Principalmente nos gestionamos sobre 3 valores, que es la responsabilidad, la transparencia y el respeto. Perdón, y sobre aquí gestionamos pues todas nuestras estrategias y nuestra operativa de empresa, ¿no? Entonces, al final, se basa siempre en poner a las personas como centro de organización, fomentar un ambiente muy colaborativo, de trabajo en equipo y sostenido sobre 2 piernas principales, ¿no? Que son, por un lado, el buen clima laboral, que es súper importante para nosotros, para mantener este liderazgo por valores, y las posibilidades de desarrollo, ¿no? Todo esto también sostenido por otro de nuestros valores diferenciales, que es la gran innovación tecnológica que tenemos, tanto en la gestión interna como a la hora de gestionar diferentes aspectos con clientes, tanto con los clientes, tanto con los candidatos y con los trabajadores, ¿no? De hecho, en la búsqueda de empleo, ahora veréis las diferentes plataformas que manejamos para que podáis hacer llegarnos vuestras candidaturas, ¿no? ¿Qué marcas tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos dentro de Eurofins? Pues podemos ayudaros dentro de esta etapa que vais a empezar de búsqueda de empleo, podemos ayudaros en diferentes ramas, ¿no? Tenemos desde trabajo temporal, donde aquí podéis encontrar ofertas de todo tipo, por campañas, por la época de verano, ¿no? Si estáis buscando un trabajo mientras sale algo de lo vuestro, como se suele decir. También tenemos, como podéis ver, nuestra marca Selection y Claire Joster, que son nuestras marcas de referencia para perfiles cualificados. Esto es selección directa para clientes, donde podéis ver puestos normalmente más específicos, ¿no? De un rango un poquito más elevado. Tenemos nuestra marca Talent Savior, que se encarga de toda la parte de desarrollo. Aquí podemos ver temas de formación, placement, planes de igualdad, coaching, cualquier trabajo más específico. Tenemos como veis Imeria, que es nuestra marca de externalización de servicios, outsourcing.
Tenemos un portal propio de empleo, que es Corner Job, donde aquí publicamos muchas ofertas también, sobre todo relacionadas con trabajo temporal. Y nuestra fundación, que por si no la conocíais, está muy extendida en toda la organización, va muy en el ADN nuestro y su fin es la normalización de la discapacidad en el entorno laboral. Y esto lo hacemos incluyendo candidatos con discapacidad en todos los pedidos, como un candidato más, y asesorando a las empresas para crear espacios inclusivos, ¿vale? Esto es todo lo que somos, cómo os podemos ayudar en vuestra búsqueda de empleo, ¿no? Porque podemos ayudaros tanto si buscáis un trabajo temporal, de verano, por una temporada, como si buscáis un puesto estable más relacionado con vuestra carrera profesional, ¿de acuerdo? Esto es lo que somos, Eurofins, y como os decía, el taller lo hemos querido enfocar para daros nuestra visión, ¿no? de la empresa. Como os comentaba Aurora, yo estoy en la parte de captación de talento dentro del departamento de People, que es el departamento de recursos humanos de Eurofins, y os podemos dar una visión pues, muy del mercado, ¿no? sobre todo qué nos encontramos, qué errores pueden ser más habituales y daros consejos prácticos que esperamos que os sirvan en vuestra búsqueda de empleo, ¿vale? Al final también os facilitaremos un correo electrónico donde podéis pasarnos vuestros currículums si veis alguna oferta de vuestro interés y también donde buscar nuestras ofertas, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, comenzamos un poquito con lo que va a ser este pequeño taller. Queríamos empezar por donde se empieza todo este tipo de talleres, que es conociéndonos un poco a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es el primer punto de partida y aquí tenéis que hacer una pequeña reflexión, ¿no? Por un lado tenemos lo que se llama la hard skill, ¿no? Que es algo muy objetivo, qué formación y qué experiencia tengo, pero también hay unas soft que son unas competencias, ¿no? De quién soy, porque os encontráis en el momento ahora en el que, bueno, pues acabáis de terminar una carrera, quizá algunos hayáis trabajado durante la carrera o en algún otro momento, o que no tenga nada de experiencia, ¿no? Y siempre nos hacen las preguntas de si no tengo experiencia o he trabajado en otras cosas, ¿qué pongo, no, en mi currículum? Pues aquí sobre todo lo que os quería comentar es que podemos tener la experiencia, que ya hemos desarrollado unas habilidades, unas competencias relacionadas con nuestro puesto de trabajo, pero también hemos podido desarrollar otras competencias transversales a través de otras experiencias laborales o incluso voluntariados que hayamos tenido, ¿no? Os pongo un ejemplo para que lo entendáis muy rápido, ¿no? Por ejemplo, podéis optar a un puesto, no sé, el otro día nos pasaba de un puesto de teleoperador y la persona había trabajado nunca de teleoperadora, pero tenía mucha experiencia en una tienda, ¿no? Entonces, ella la competencia de atención al cliente la tenía muy desarrollada. Entonces, esto es lo que hay que poner en valor, ¿no? Y más en un momento en el que a lo mejor no tenéis demasiada experiencia, sino poner en valor qué competencias habéis desarrollado en otros empleos o incluso en otras acciones que habéis hecho, ¿no? Como voluntariados o a nivel personal, a nivel de algún hobby que tengáis, qué competencias tenéis como profesional que se puedan adaptar al puesto que estáis buscando, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tener este punto de partida porque, bueno, tendremos esa problemática, ¿vale? Pero antes de establecer cuál es antes hay que establecer cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué queremos buscar, ¿no? Porque llegamos ahora al mercado, alguno lo puede tener muy claro, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita para obtener ese fin, pero otros puede ser que estemos un poquito más perdidos, ¿no? Entonces, sobre todo, la herramienta del DAFO, que supongo que la habéis trabajado ya también, alguna vez os suena, es una buena fotografía para tener un punto de partida, ¿no? Sobre todo, fortalezas y debilidades que van a depender internamente de nosotros y oportunidades y amenazas que son externas, ¿no? Que no dependen. Entonces, ¿qué vamos a entender por una fortaleza? Tenemos que hacer ese pequeño análisis de qué puntos fuertes tengo y en qué me diferencio del resto de candidatos, ¿no? Poniendo, por ejemplo, en valor las competencias que hablábamos antes. Y debilidades, qué cosas creo yo que debo mejorar, ¿no? Siempre estamos hablando en el entorno laboral, ¿no? Como trabajador, a nivel de qué competencias creo que debo mejorar.
Y en los factores externos, sobre todo, tenéis que hacer un pequeño análisis de qué está demandando el mercado, ¿no?, de mi sector, y dentro de lo que está demandando el sector, qué amenazas puedo percibir, ¿no? Por ejemplo, que me falte formación en algún punto, ¿no? Está claro que las fortalezas y debilidades es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno internamente, ¿no?, evaluando. Viene bien también tener una opinión 360, ¿no?, de gente de nuestro entorno, de compañeros de clase, de profesores, de orientadores laborales, porque habrá cosas que nosotros no podamos percibir. Y en el tema de los factores externos, ¿vale?, es muy importante conocer el mercado, ¿vale? Aquí sí que os podemos dar algún consejo de cómo hacer esos pequeños estudios de mercado laboral, ¿no?, que son cosas que nosotros también hacemos a otro nivel, pero podemos hacer este pequeño ejercicio o este pequeño estudio para conocer nuestro sector, ¿no? ¿Cómo conocemos nuestro sector? ¿Qué se está pidiendo? ¿En qué zonas? ¿Qué tipo de puestos? Pues un ejercicio muy fácil es hacer investigación dentro de diferentes fuentes de reclutamiento, ¿vale? Y digo diferentes porque si solo nos centramos en una fuente de reclutamiento tendremos una visión muy sesgada del mercado. Entonces, tenemos que valorar diferentes portales de empleo, así como LinkedIn y otras plataformas laborales, y ver qué está demandando el sector, ¿no? ¿Qué vacantes se están ofertando? ¿Vale? Y dentro de esas vacantes que se están ofertando dentro de mi sector, en qué zona y sobre todo en qué están pidiendo, qué requisitos están pidiendo, ¿no? Puede ser que las ofertas para una vacante que a mí me interese mucho perciba que el 90% de las ofertas están pidiendo, por ejemplo, inglés, por decir algo, ¿no? Entonces yo sé que una amenaza que tengo a nivel externo o una debilidad también a nivel interno es que no tengo esa formación, por lo tanto debería formarme en idiomas, ¿no? Y sobre todo aquí también es muy importante el boca a boca de toda la vida, ¿no? A la hora de buscar empleo, esto es algo que no se ha ido. Entonces, si conoces a alguien que se dedique a esta profesión, pues te va a dar también una visión más realista del mercado, ¿no? Porque muchas veces las noticias económicas o lo que podréis ver en foros puede ser que tenga una visión un poquito sesgada. Entonces, es muy interesante si conocéis a alguien del sector que os pueda orientar, ¿no? Sobre todo también, aparte de lo que necesitáis para entrar a ese mercado laboral, dónde podéis ofrecer vuestra candidatura, ¿no? En cuanto hemos partido ya de la base, ¿no? Tenemos esos conocimientos nuestros, nos conocemos qué debilidades, fortalezas tenemos, qué ofrece el mercado. Hemos hecho este pequeño estudio. Empezamos a buscar empleo, ya lo tenemos claro. Entonces aquí es muy importante, siempre recalco mucho esta parte del tema de la actitud, ¿no? Os puedo asegurar que han venido candidatos, por ejemplo, 2 candidatos por una misma vacante, donde uno tiene mucha experiencia, un currículum envidiable para el puesto y quizá finalmente nos hemos decantado por otro candidato que no tenga tanta experiencia ni tanta formación, porque la actitud era muy diferente, lo que te transmiten, ¿no? Todos sabemos o todos conocemos cuando estamos con una persona que nos transmite cosas positivas o cuando una persona que nos transmite todo lo contrario. Tener en cuenta que esto en el mundo laboral no cambia, ¿no? Entonces, es muy importante la actitud con la que afrontamos esta búsqueda de empleo, en este caso, porque incluso no teniendo tanta experiencia ni formación, como os decía, para mí vale, y para el grueso de los reclutadores, vale mucho más que el currículum que tengas, ¿no? Entonces, quería poneros un pequeño vídeo de Víctor Cooper, que quizá algunos los conozcáis, donde habla de esta parte que comentamos. Si no lo veis, podéis escribir por el chat, pero bueno, creo que se ve. César, ¿lo puedes hacer grande, que vemos la pantalla Sí. pequeña? Gracias. A mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas, porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de 2 o 3 segundos de haberle conocido piensas, ¡wow! ¡Ole, ole! Y ole. Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos 2 o 3 segundos piensas, ¡ole! No sé, llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones.
y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero no todos transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí dirán, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas 3 letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado, nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano, hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano profesional, en el plano personal, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. O sea, nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de, que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Que no sé, cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Que hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo por 3 motivos. Primero, porque no es lo normal. Es decir, el estado natural de una persona normal es ir chutado. O sea, el estado natural es estar contento, ser alegre, ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene 2 opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar. No porque uno sea mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa, que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos, todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica pues como profesional, como pareja, como padre y como amigo. Entonces, el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal, porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a su pareja, a sus amigos, a sus hijos, porque repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar. O sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias, de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan. Porque se puede trabajar sin ninguna duda, uno puede centrarse en lo que es importante. O sea, hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas. Pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría, solo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería el aprender a ser agradecido, aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la amabilidad. En fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles, ninguna demagógica, porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos, sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser, porque nos va la vida en ello. Bueno, espero que os haya gustado. La verdad que siempre es un vídeo que hace pensar mucho, ¿no? En la línea de lo que os comentaba, de que al final la actitud
es un valor muy diferencial y en todo en la vida. Y bueno, lo que nos reúne hoy es aquí, que es la búsqueda de empleo, pues es una parte muy importante. Ya os decía que al final tenéis que poneros en la otra parte siempre, en un proceso de selección, la parte del selector o de la empresa, y ver, ¿no?, qué es lo que os permitiría qué persona, según lo que os transmita, qué persona contrataríais, ¿no? Porque al final en la vida y en el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Hay personas que no transmiten una cosa y otras que no transmiten otra. Entonces, poner mucho en valor el tema de la actitud y que depende de uno mismo, ¿no? Al final, la actitud que tengamos hacia los problemas de la vida y, en este caso, la búsqueda de empleo, ¿no? Que a veces se puede hacer larga, podemos tener momentos donde tengamos cierta desesperación porque no encontramos lo que queremos, pero siempre tenemos que intentar mantener esa actitud positiva, porque al final, lo primero por nosotros y lo segundo porque es lo que vamos a transmitir a las empresas, ¿vale? Entonces, siguiendo un poquito ya toda esta parte, ¿no? Ya tenemos preparado, sabemos lo que queremos, nos conocemos, tenemos esa actitud positiva, nos ponemos a buscar empleo y lo primero que la empresa va a conocer de nosotros es el famoso currículum, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es muy importante trabajar el currículum, porque al final es nuestra tarjeta de presentación, es lo que la empresa va a ver de nosotros, ¿no? Podemos ser muy buenos en algo, tener mucha experiencia, pero si no lo sabemos plasmar, la empresa no es adivina, no va a saber esta parte de nosotros. Entonces es muy importante trabajar bien el currículum, ¿no? Tener en cuenta que es un documento de venta, ¿no? Nos estamos vendiendo a la empresa poniéndole en valor todo lo que sabemos hacer. Si no lo ponemos, la empresa no va a saber lo que sabemos hacer o lo que no, ¿no? Entonces, pequeños detalles, fijaros bien el diseño, tema de falta de ortografía. Es muy importante que tenga una lectura rápida, ¿vale? Tener en cuenta que la gente que nos dedicamos a selección de personal leemos decenas o a veces cientos de currículums al día. Entonces, cuando nos llega un currículum que son 50 páginas, como una novela, pues no, poneros en el lugar del selector, ¿no? Que no es cómodo de leer ese currículum, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que tenga una lectura rápida. Podemos adaptar también el currículum si tenemos, pues, varios sectores donde podemos buscar. Y si ponemos foto, aquí es muy importante realmente que sea una foto que aporte algo sobre nosotros, ¿no? Que viene siendo lo normal, una foto de cara y gusto con un fondo neutral, ¿no? Aquí yo siempre digo que es sentido común, pero bueno, siempre hago un pequeño hincapié, porque os puedo asegurar que llegan fotos de todo tipo, ¿no? Desde estar de copas con los amigos o estar en la playa. Entonces, bueno, no creo que sea la mejor foto para poner en un currículum, ¿vale? Y siempre, pues, queriendo transmitir un poco lo que queremos transmitir a las empresas, ¿no? Es lo que tenemos que plasmar. Entonces, podemos ver tres tipos de currículum principalmente: el cronológico, que es el normal, ¿no? Ordenado de la más reciente a la más antigua; el inverso, ¿vale?, donde ponemos la más antigua; o el funcional, que es orientado un poquito si tenemos diferentes campos a los que nos dedicamos. Mi consejo es que el más habitual es el cronológico, poniendo siempre la última experiencia la primera, ¿vale? Porque al final es lo que más interesa, porque es lo que más reciente tenemos, ¿vale? Aunque, bueno, se puede usar cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito las diferentes partes de un currículum, sobre todo daros pequeñas pinceladas, ¿no? No os voy a decir que es un currículum, que ya lo sabéis todos, pero pequeñas pinceladas, ¿vale? Entonces, siempre es bueno poner un pequeño texto donde describa nuestro objetivo profesional, qué somos, ¿no? Esto nos va a permitir de una manera muy rápida que la persona que está leyendo nuestro currículum sepa a qué nos dedicamos antes de empezar a leerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues podría poner, pues, técnico de recursos humanos especializado en selección de personal, ¿no? Ya antes de leer el currículum, la persona que lo lea, esta parte ya sabe a qué me dedico, ¿no? Dentro de los datos personales, pues nombre y apellidos, ¿vale? Aquí, bueno, pues siempre es un consejo también que no es sustancial, pero es importante. No hace falta poner en grande currículum vitae. Bueno, ya sabemos que es un currículum, sino se puede poner como título el nombre y apellidos. La dirección tampoco es imprescindible, me refiero a la dirección exacta de calle, portal, sino con poner la localidad es suficiente.
porque con esto vamos a evitar discriminación por sesgos, ¿no? Os pongo un ejemplo para que lo tengáis. Imaginaros que alguien vive en un barrio desfavorecido, pues quizás si el selector es un poco discriminatorio, tiene cierta discriminación por ese tipo, pues puede discriminar un currículum por esta parte, ¿no? Entonces, es mejor indicar la localidad donde residir, no hace falta poner la dirección exacta. Teléfono móvil y mail. Aquí muy importante, el único consejo es que reviséis que esté bien puesto. Os puedo asegurar que alguna vez pasa que vas a llamar a un candidato y el teléfono está mal, el correo también y no hay manera de localizarlo. Entonces, parece una tontería, pero es importante revisarlo. Fecha de nacimiento, tampoco es necesaria ponerlo. De hecho, cada vez se tiende más a la política de currículum ciego, sin edad, aunque bueno, también es importante, sobre todo para el encaje con el equipo, que podéis poner la fecha de nacimiento. Y si tenéis LinkedIn, pues podéis poner vuestra URL siempre y cuando sea una herramienta que uséis y que tengáis actualizada, ¿vale? Tener en cuenta que siempre lo que se ponga en el currículum hay que ponerlo con algún fin, no poner, por rellenar, sino que busquemos algo poniendo esto en el currículum, ¿no? Dentro de la experiencia, los consejos que os podría dar es que cada experiencia debe aparecer lo primero con un nombre entendible. ¿A qué me refiero? Dentro de cada empresa hay una nomenclatura que domina un puesto de trabajo que no tiene por qué conocerse dentro de otras organizaciones. Entonces, tiene que describir realmente el puesto que hacíais o que hacéis, pero que todo el mundo que lo lea sepa de qué va ese puesto, ¿no? Que ahora, sobre todo con los anglicismos, pues hay muchos puestos un poco que los lees y realmente no sabes lo que hace la persona, ¿no? Muy importante, fecha de inicio y de fin, para saber el tiempo que ha estado, el nombre de la empresa, la población, las funciones que has desarrollado, ¿vale? No, aquí no deis por sentado cosas, porque también suele pasar de, ostras, claro, pero yo en este puesto se entiende que hacía esto. No deis por sentado, poner todas las tareas que hacíais, porque al final, como os decía al principio, si en el currículum no viene, el selector no es adivino, no sabe lo que hacíais ahí. Entonces, poner todas estas funciones. Y también podéis poner de manera opcional otros datos, siempre y cuando, como os decía, aporte algún valor, ¿no? Pues algún logro, alguna competencia, algo, ¿no? Por ejemplo, aquí los perfiles comerciales suelen poner mucho, pues, logros que hayan tenido en esa etapa de, pues he conseguido facturar no sé cuánto en este mes. Bueno, pues algún logro, siempre y cuando tener en cuenta que lo que pongáis tiene que aportar algún valor, si no, no tiene sentido ponerlo, ¿vale? En la formación reglada, pues bueno, importante que esté también ordenada, el nombre de la formación, el centro donde la habéis cursado. Formación no reglada, podéis ponerla también, siempre y cuando, como os decía, aporte un valor, porque no sé, que tengáis un curso de coctelería, si vais a dedicaros a los recursos humanos, pues a lo mejor no tiene nada, no aporta ningún valor, entonces no hace falta ponerlo. En el tema de idiomas, lo único que os diría es que fuerais realistas, ¿no? Porque al final es hacer perder el tiempo a vosotros y a la empresa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, con el típico caso de nivel de inglés medio alto, ¿no? Y mucha gente pues no tiene un nivel ni siquiera medio, pero bueno, por poner algo en el tema de idiomas. Y cuando llegas a una empresa, realmente si no tienes ese nivel, se va a ver. Entonces, bueno, has perdido el tiempo y también lo has hecho perder a la empresa. Entonces, ser realistas con vuestro nivel de idiomas, igual que con vuestro nivel de informática, ¿no? Normalmente se puede poner, se suele ver mucho en currículum Excel alto, ¿no? Y luego, pues, un Excel más bien usuario, ¿no? Entonces, ser realistas porque al final, si en la oferta han pedido algún conocimiento o alguna habilidad, es porque se va a requerir para el puesto. Y si no la tenéis, en algún momento no va a tener el encaje que buscamos. Y en otros datos de interés, como os decía, podemos poner lo que consideremos siempre y cuando creamos que aporta algún valor. Pues, por ejemplo, un voluntariado que hemos hecho, colaboraciones con alguna empresa o entidades, alguna afición que creamos que pueda aportar valor, ¿vale? Nuestro objetivo, como termina aquí, siempre indicar cosas que aporten valor, ¿no? No poner por poner algo, ¿vale? Esto con respecto al currículum, y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Una foto normal, con un fondo neutro, donde se vea nuestra mejor sonrisa, ¿vale? El título del currículum es nuestro nombre,
Como veis, está indicado lo que es la profesión, ¿no? Podéis ver Carolina Gómez, Digital Marketing Manager. Tiene un pequeño extracto donde redactar quién es ella como profesional. Y como veis en todos los currículum son muy visuales, ¿no? Enseguida encontramos la información. Quiero encontrar la información del contacto. Enseguida a la vista se me va donde tiene la información del contacto. Quiero ver la experiencia, la tengo localizada enseguida. Es un currículum fácil de leer, ¿vale? Entonces, bueno, son algunos ejemplos, cada uno lo puede hacer como quiera y ahora mismo en Internet pues hay 10.000 plantillas para hacer currículum, pero tener en cuenta esas pequeñas pautas, ¿no? Que esté todo revisado, que esté todo muy claro, muy visual y que aporte valor, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda o cosa que queréis comentar con respecto a los currículums, pues anotarlo y ahora después de la ponencia comentamos. Con respecto a la carta de presentación, aquí lo que os podría decir, al final hay muchas plantillas por internet. Hoy en día, una de las fuentes por donde se envían la mayoría de currículum ya no se envían en papel, es por correo electrónico, ¿no? o por algún buzón que tienen las empresas. Entonces, nuestra carta de presentación realmente puede ser el cuerpo del mensaje, ¿no? Del cuerpo del mail. Entonces, aquí mi consejo es que adaptéis esas plantillas, ¿vale? Porque cuando simplemente descargamos una plantilla y cambiamos los datos, queda un poquito artificial. Yo personalmente la adaptaría un poco, personalmente, a vuestro estilo, a vuestra forma de ser, usando como base esa plantilla. Es muy importante que pongamos, que destaquemos nuestros puntos fuertes y nuestras competencias, ¿vale? Dentro de este mail, y podemos tener dos tipos de cartas de presentación. Puede ser porque estemos optando a un puesto que hayamos visto en internet o puede ser una autocandidatura, ¿no? Para si en algún futuro la empresa tiene una vacante, pues que nos tengan en cuenta. Entonces, mi consejo es que no cortéis y peguéis siempre la misma, sino que la adaptéis un poco dependiendo la oferta o el puesto al que queréis enviar ese currículum, ¿vale? Dedicarle unos segundos porque al final puede ser también que sea lo primero que lea el selector y puede ser lo que decante a que entre a ver nuestro currículum o no. Entonces, bueno, hay que trabajarla un poquito, ¿vale? En cuanto al proceso de selección, bueno, partimos ya de la base de que ya tenemos todo claro, hemos enviado nuestro currículum y la empresa está interesada en nosotros, ¿no? La primera parte que nos podemos encontrar es la llamada telefónica, ¿no? La empresa nos llama para tener una primera toma de contacto con nosotros, ¿vale? Entonces, aquí yo daría unos consejos muy básicos que están basados en nuestra experiencia, ¿no? Tener muy claro nuestro objetivo, ¿vale? Que cuando la empresa te llame, pues no transmitas bueno, que ha sido como por probar, a ver qué me ofrecían, sino tener muy claro nuestro objetivo profesional. Y si una vacante no nos interesa, no decantéis por ella, ¿vale? Porque perdéis el tiempo a la empresa y vosotros también, ¿vale? Mostrar interés y predisposición, ¿vale? La actitud que hablábamos antes queda muy mal cuando llamas a alguien, dice, bueno, no sé, cuéntame a ver, estoy a ver por probar, a ver si me sale algo, mostrar interés y predisposición, ¿no? Para esto hay que tener muy claro en que somos buenos, el análisis previo, ¿no? Porque la empresa, cuando nos haga esta primera llamada, va a querer ir muy al grano, ¿no? A detectar ciertos puntos y nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? Lo que la empresa va a querer detectar de nosotros y ponerlos en valor, ¿vale? Y si tenemos la oportunidad, pues anotar datos o cosas que nos digan, ¿no? Consejos que os daría, pues no uséis un vocabulario demasiado coloquial, ¿no? Porque al parecer que al estar del teléfono o a lo mejor te pillan en un momento del día donde estás en un entorno distendido, no olvidaros que al final es una pequeña entrevista, demostrar interés y realizar preguntas y si hacéis preguntas sobre todo que sean preguntas que no estén en la oferta, ¿vale? O que no tengáis muy claras, ¿vale? Pero sobre todo en esta primera etapa, también la llamada telefónica os aconsejaría, si es un momento que realmente os viene mal, es casi preferible que emplacéis al selector a llamaros en un rato o cuando os venga bien, que hablar en un momento que os venga mal porque la sensación que se va a quedar es diferente, ¿vale?
Una vez pasada esta llamada telefónica, pues si todo va bien, lo normal es que nos citen para una entrevista, ¿no? Entonces, esta entrevista, mi consejo es prepararla, ¿vale? No dejéis nada a la improvisación, en plan, bueno, pues yo voy y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sino que esta entrevista se prepare. ¿Y cómo me preparo una entrevista? Pues lo primero es conocer bien nuestro currículum, ¿vale? Os puedo asegurar que queda muy mal cuando preguntas a un candidato: ¿y aquí en esta empresa cuánto tiempo estuviste? Ay, pues no me acuerdo. ¿Y aquí qué hacías? No lo sé, espera a ver que mire el currículum, ¿no? Sino que tener un poquito aprendido vuestro currículum y tener preparadas esas respuestas a preguntas obvias que pueden hacer, ¿no? Lo que hacíais, motivos de cambio, por ejemplo. Otro consejo es que conozcáis la empresa a la que vayáis a hacer la entrevista, ¿no? Ahora mismo por internet, esto es muy fácil, ¿no? Entonces podéis entrar en la web de la empresa, ver un poco a qué se dedican, qué valores tienen, qué estrategia, ir un poquito empapados, ¿no? Porque al final esto os va a aportar mucho valor, ¿no? Cuando el sector os pregunte si conocéis algo, pues el demostrar ese interés hacia la empresa va a ser un punto a favor vuestro. Otra parte de la preparación es conocernos a nosotros mismos, tener muy aprendido este DAFO inicial, ¿no? Que hacíamos, saber muy bien qué competencias o qué capacidades tenemos para ponerlas sobre la mesa, ¿no? Porque realmente parece obvio, pero cuando vamos a una entrevista lo que hay que poner en valor son las cosas positivas que tenemos, no las negativas, ¿no? Que mucha gente también las pone sobre la mesa y realmente tú vas a contratar a una persona por lo positivo que tiene, ¿no? No por lo negativo. Revisar la oferta, ¿vale? Importante, como os decía antes, no preguntar por el horario si en la empresa, si en la oferta ya viene, o más detalles de las características del puesto, que esto os va a ayudar a prepararos la entrevista, ¿vale? Y el tema de la imagen, que ahora entraremos un poquito más, ¿vale? Con el tema de la imagen, aquí leeréis o veréis mil cosas. Yo siempre soy partidario de usar el sentido común, ¿vale? Hay quien me dijo una vez que a la entrevista de trabajo hay que ir vestido como irías el primer día de trabajo, ¿no? Es una manera de tampoco ir ni demasiado arreglado ni demasiado informal, ¿no? Ir de una manera normal. Yo siempre hablo de mucho sentido común. Pues bueno, pues tema de vestimenta en relación al puesto a cubrir. Obviamente, si vas para un puesto, no sé, de operario de línea, de producción, no vas a ir con traje y corbata, ¿no? Al final es usar un poquito el sentido común. Cuidar la higiene personal, ¿vale? Nos ha pasado gente, por ejemplo, que ha optado puestos para una tienda de ropa y ser descartado por la higiene, ¿no? Porque al final la empresa no es lo que quiere transmitir, ¿no? Que venga alguien pues, con una higiene personal mala, pues son cositas muy básicas de sentido común. En cuanto a la ropa, pues cosas muy de sentido común, colores neutros, no demasiado llamativos, complementos discretos, ¿no? Que esto yo, igual que con el tema de maquillaje, pues mucho sentido común y muy normal todo, ¿no? Con el último punto, con el tema de tatuaje y piercing, por suerte también es algo que ya también pues, va cambiando un poco la mentalidad de la sociedad, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que yo aquí lo que recalco con este punto es que no sabemos qué nos vamos a encontrar delante, si es una persona que sea más abierta en este punto o no, entonces bueno, ante la duda, pues quizá a lo mejor pues si los tenemos visibles, pues podemos disimularlo hasta que no sepamos un poquito la política de la empresa en este sentido, pues tenerlo simplemente en cuenta, ¿vale? En la entrevista, consejos, pues cosas muy de sentido común. Ser puntual, 5 o 10 minutos antes, ¿vale? Tampoco hace falta llegar media hora o una hora antes, porque seguramente la persona que está haciendo la selección tenga otras entrevistas y quizá le estamos metiendo cierta presión o estemos allí invadiendo a lo mejor un espacio donde no haya salas de espera. Entonces tampoco hace falta llegar con mucha antelación, 5 o 10 minutos antes, y aquí es muy importante que miremos la localización de la empresa, ¿no? Para que planifiquemos nuestros tiempos, ¿no? Que a veces pasa que viene alguien y dice, uy, es que no había mirado y está más lejos de lo que pensaba. Bueno, pues esto se resuelve muy fácil mirando en el Google Maps cuánto se tarda en llegar y saliendo con tiempo de casa, ¿no? Apagar el móvil, bueno, cositas de sentido común, ¿no? Queda muy mal cuando estás en una entrevista y empieza a sonar el móvil y llama a su madre, espera que estoy en una entrevista, ¿no? Cositas de sentido común.
Y recuerda llevar siempre el currículum actualizado y aprendido, ¿no? Porque aquí tienes que tener muy claro en una entrevista una cosa, la empresa que quiere conseguir con ello, ¿no? Conocer nuestras competencias, conocer nuestra experiencia y valorar si somos adecuados para el puesto, ¿vale? Puede ser que para ese puesto no seamos adecuados, pero para otro que tenga dentro de un mes, sí. Entonces, por eso siempre tenemos que mostrarnos tal y como somos, ¿no? Porque al final el forzar un rol para un puesto al final no es del todo beneficioso, ¿no? Porque con el tiempo esa situación forzada no va a ser buena. Y el candidato, ¿qué pretende una entrevista? Porque tener en cuenta que a veces se nos olvida que una entrevista es bidireccional, ¿no? No la empresa elige al trabajador, sino que el trabajador también elige si la empresa es lo que le espera para dónde trabajar, ¿no? O sea, es bidireccional. Entonces hay que conocer bien el puesto, las funciones, la empresa, las expectativas, ver si encaja con nuestro objetivo, ¿no? La empresa va a ver si encajamos con el puesto, pero nosotros tenemos que ver si la empresa encaja con lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y vendernos como el mejor candidato para la posición, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Es un proceso como de venta personal. Muy importante, y ya terminamos casi, en la entrevista de selección el 90% del lenguaje es corporal, ¿vale? Entonces, tener que tener muy en cuenta esta parte también, sonreír, el tema del apretón que siempre se dice, el contacto visual, ¿no? Entonces, esto dice mucho del candidato, ¿no? Y esto es algo que también podéis identificar muy fácil, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vemos una persona a la izquierda, pues quizá pueda tener cierto desinterés, pues no sé, que no, cansancio incluso. Entonces, bueno, la expresión corporal tenerla muy en cuenta, ¿no? Queda muy mal también cuando estás hablando con una persona en una entrevista y está mirando a otro lado o está tirado en la silla. Entonces, la expresión corporal hace mucho. Entonces, tenerlo en cuenta y aquí, bueno, pues esto se puede practicar también, en casa, con algún familiar, con una pareja, un poco hacer un pequeño role-playing. Sobre todo, poneros siempre en lado del selector, ¿no? Qué cosas creemos que pueden ser positivas y cuáles no. Entonces, durante el desarrollo de la entrevista, pues nada, demostrar interés por la posición, adaptar vuestro discurso, ser educado, ¿no? Porque tener en cuenta que los electores muchas veces creamos un clima de confianza para conocer realmente a la persona y esto puede llevar a veces a un exceso de confianza, ¿vale? No emitas opiniones negativas de otros compañeros, otras empresas, ¿vale? Esto tener en cuenta que queda muy mal también, ¿no? Cuando es que mi jefe era un tal y no sé qué, ¿no? Enfocarlo de otra manera, ¿no? Pues quizá teníamos otra visión de la empresa y decidimos finalizar la etapa. Se puede enfocar de diferentes maneras, pero sin hablar de manera negativa de compañeros y empresas, ¿vale? Para una videollamada, que está ahora muy al orden del día después de la pandemia, mi consejo son los mismos que durante una entrevista, ¿vale? Pero también tenéis que tener cuidado con el sitio donde estéis, ¿no? El tema de un lugar tranquilo, que no tengáis interrupciones, que tengáis buena conexión, ¿vale? Sobre todo porque podemos descuidar ciertas cosas al estar en casa, ¿no? Nos ha pasado de a lo mejor estar haciendo una entrevista y de repente salta el gato, ¿no? Delante del ordenador o cosas de este tipo, o tiene detrás puesto un póster de cualquier cosa. Entonces, bueno, cuidar un poco esos pequeños detalles y sobre todo que estéis en un sitio tranquilo y a nivel de imagen lo mismo que si fuerais una entrevista personal, ¿vale? Porque hay veces que la gente por estar en casa pues sale, bueno, pues con el batín, el moño de estar por casa, entonces, bueno, queda un poco raro, ¿no? Al finalizar la entrevista, preguntar dudas, ¿vale? No os quedéis con dudas de la posición. Preguntar siempre, si nos lo han dicho, cuáles son los siguientes pasos y los timings que se han marcado y si necesitarían referencias de alguno de los puestos, ¿vale? Sobre todo para que tengáis claro en qué tiempos van a manejar para la incorporación. Luego os pasaremos la presentación y aquí tenéis un par de vídeos de ejemplos de entrevistas, ¿no? Para que os deis cuenta un poco de esto que hablábamos, para que lo tengáis más visual y os pueda ayudar también en vuestra búsqueda de empleo, ¿vale? Y sin alargarme mucho más, tema de dinámicas grupales, tanto como test psicotécnicos, mi único consejo es que seáis vosotros mismos, ¿vale? Intentar buscar un rol que no os corresponde o intentar engañar al test, lo único que va a llevar es a error o sobre todo tener un puesto que no encaja con vuestra forma de ser. Entonces, ser siempre naturales, ser vosotros mismos, tanto en los test como en las dinámicas grupales, ¿vale?
Y por último os quería enseñar, perdón, dentro de Eurofins usamos diferentes fuentes de empleo donde podéis mirar nuestras ofertas que tenemos, tanto para trabajar con nosotros como para clientes nuestros, ¿no? Usamos portales de empleo como Corner Job, nuestra web, también InfoJobs y en LinkedIn, ¿no? Usamos las diferentes fuentes de empleo. Ahí podéis seguirnos y ver nuestras ofertas, pero os quería enseñar nuestra web donde podéis buscar empleo dentro de nuestra página web, si me deja entrar. ¿Vale? Obviamente tendréis que loguearos, crear vuestro usuario y aquí yo sé que es un poco tostón el tener que rellenar cada vez que os deis de alta en un portal de empleo, rellenar todos vuestros datos, pero os doy el mismo consejo que os daba al principio. Si no rellenáis vuestros datos, la empresa no es adivina. Entonces, cuanto más cosas pongáis, mejor, porque al final es lo que la empresa va a ver. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco tostón, pero dedicarle un tiempo a tener vuestro perfil bien completado y bien relleno, ¿no? Entonces, aquí podéis ver ofertas de selección directa para clientes, para nuestra fundación o para puestos realmente para puestos de trabajo con certificado de discapacidad o para unirte a nosotros, a Eurofins, ¿vale? Imaginaos que queremos buscar una oferta para selección directa para empresas en la zona de Girona. ¿Vale? Entonces aquí nos haría todas las ofertas que hay en la zona de Girona, pues un coordinador de fábrica, un ingeniero mecánico, un analista de laboratorio. Si la oferta nos interesa, podemos pinchar, ver los requisitos que piden. Tenemos aquí más información sobre la vacante y podemos inscribirnos a ella, ¿vale? Os dejaremos también al final un correo electrónico, pero sí os pediría que si nos mandéis el currículum, a ser posible que esté vinculado a alguna oferta que hayáis visto, ¿no? Para poder ya pasaros directamente, lo que podemos aportar en esta parte es pasaros directamente con el técnico que lleva ese proceso de selección, que no es poco, y pasar toda esa criba curricular que se hace inicialmente y ya directamente tendréis el contacto con la persona que está llevando ese proceso de selección, ¿vale? Entonces, aquí podéis encontrar ofertas de todo tipo y también, como os decía, pues en diferentes portales, ¿no? En InfoJobs o en LinkedIn también publicamos nuestros puestos de empleo. Entonces, si te parece, Aurora, por mi parte doy por finalizada esta pequeña presentación de consejos, ¿no? Por parte nuestro, y si queréis abrimos este tiempo que queda a dudas o preguntas que puedan tener los asistentes sobre lo que hemos hablado.